Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Congreso Internacional de Especialidades en Enfermería. Mi nombre es Carla Giovanetti, soy licenciada profesora de enfermería diplomada en gestión educativa. Actualmente me encuentro viviendo en Australia del Sur y voy a exponer cómo fue el manejo de la pandemia en South Australia. La idea nunca es hacer una comparación entre Australia y otros países, simplemente brindar información de cómo South Australia específicamente trabajó y se organizó en este contexto de pandemia en cuanto al COVID-19. Para eso hay responsables de salud pública y la directora actual en South Australia es la profesora Nicola Sparria. Los datos actuales en South Australia al 6 de marzo del 2021 son: no hay casos actuales, tenemos 0 casos de COVID-19 actualmente. El total de casos desde que empezó la pandemia hasta el 6 de marzo son de 618 casos totales. No hay pacientes hospitalizados y casos activos que no son casos de transmisión comunitaria, sino que son COVID positivo, pero proveniente de personas que vuelven, que retornan a Australia, porque solamente pueden retornar a Australia, volver al país, los ciudadanos australianos y los residentes permanentes, porque las fronteras continúan cerradas, ¿no?, hacia el exterior. Los recuperados fueron 611 y las vidas que se perdieron fueron 4. Los testeos fueron del día de ayer, o sea, el 5 de marzo del 2021, fueron de 2.394 testeos en el día, o sea, por día se exige o se pide a la población, tenga o no tenga síntomas, que vaya a testearse. Todos los testeos, los hisopados son gratis. Hay diferentes puestos para hacerlo y diferentes localizaciones en cuanto a hospitales y demás para poder ir y hacérselo. El total de test realizados desde que empezó la pandemia hasta ahora es de 1.106.374 testeos. Una de las primeras recomendaciones que nos transmitía nuestra directora en salud es que no se recomendaba el uso de barbijo por parte del público sano para la prevención. O sea, ella nos decía que actualmente no está recomendado y que solamente tendrían que usar máscara las personas cuya condición de salud o problema en salud les solicite usar máscara o que se tengan que trasladar al hospital porque no se sienten bien, ¿no? Ahí ella nos dice que sí hay una necesidad del uso de máscara, si no, no es necesario. Bueno, nunca se suspendieron las clases en Australia, tanto a nivel secundario como primario, las clases siempre permanecieron abiertas. Lo que decía la directora en salud pública era que alentaba a todos los estudiantes a que regresen a la escuela, no que vayan a la escuela, porque era un lugar seguro y que no se iban a estar exponiendo a mayor riesgo de contraer el virus. ¿Por qué? Porque ella en uno de sus comunicados dijo que los niños que no se sienten bien deben permanecer en sus casas. Este es el comunicado que enviaba. La del sur permanece con casos relativamente controlados, que las fronteras interestatales en algunos estados continúan cerradas y que las fronteras continúan cerradas hacia el exterior también. Así que todo eso contribuía a que los padres se sientan seguros de mandar sus hijos al colegio, que se iba a incrementar el uso de antisépticos, alcohol en gel, la limpieza en las escuelas, y eso se vio mucho, se contrató mucho personal de limpieza y los mismos estudiantes, los mismos niños te cuentan cómo hay todo el tiempo personas que están realizando limpieza. Se insiste mucho también con el lavado de manos y uso de alcohol en gel, y tampoco nunca hubo aislamiento obligatorio, solo hubo una vez por 3 días nada más, por 8 casos que se habían encontrado. En Australia también hubo esto del pánico colectivo, de una tensión social importante por miedo, y las personas empezaban a comprar por pánico.
Algo que sucedió y llamó mucho la atención, incluso hay psicólogos que continúan estudiando el tema, es la compra masiva de papel higiénico. En Australia, las góndolas de alimentos, de carnes, enlatados y demás permanecían llenas, pero las góndolas de papel higiénico se vaciaron. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Pero tuvo que salir el primer ministro a hablar con la población muy enojado y él manifestaba que el mal comportamiento de la gente que vacía estantes en los supermercados distrae la atención de los funcionarios. Bueno, algo importante que tiene Australia del Sur es el soporte financiero, no a todos. Ahora les voy a explicar dos casos particulares. Les voy a contar un caso que nos tocó de cerca en la familia. Mi marido, yendo a la universidad, se entera que hubo un caso positivo de COVID. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Cerró y desde el Ministerio de Salud se encargaron de llamar a cada uno de los estudiantes, de contactar a cada uno de ellos para obtener información. Desde 14 días atrás, todos los movimientos que habíamos hecho hasta ese día que nos llamaron por teléfono. O sea, tuvimos que escribir en un cuaderno y recordar qué colectivos nos tomamos, con qué personas estuvimos en contacto, si fuimos a algún supermercado, a algún shopping, si nos tomamos un Uber o lo que fuere, todo tenía que estar registrado. ¿Por qué? Porque en base a eso se empezaron a hacer los linkeos y en base a eso salen comunicados en las redes sociales que avisan a la población, bueno, si usted estuvo de tal hora a tal hora comprando en este supermercado, tiene que ir a hacerse el testeo obligatorio. Cuando es obligatorio, es obligatorio. Te buscan, o sea, no se puede mentir, acá hay que ir. ¿Para qué sucede? Cuando uno se va a hacer el test por alguna de estas situaciones en particulares, porque uno tiene que permanecer en la casa por 2 días hasta el resultado del test. El test puede llegar al día siguiente, ¿no? Y te lo envían por mensaje de texto, el resultado. Entonces, en esos 2 días uno no puede ir a trabajar. Como uno no puede ir a trabajar, ¿qué hace el Estado australiano, de Australia del Sur? Le da a cada persona $300. O sea que tanto mi marido como yo pudimos recibir $300 de este soporte financiero por no poder ir a trabajar 2 días, en 2 días seguidos. Ahora, ¿qué sucede si el resultado me da positivo y yo tengo que estar 14 días en aislamiento obligatorio por resultado de test positivo? Bueno, el soporte que te dan es de $1.500 por persona, no por grupo familiar, por persona. Bueno, ahora, ¿quiénes tienen que hacer aislamiento obligatorio? Bueno, eso lo determina el Departamento de Salud. El Departamento de Salud llama a la persona por teléfono y dice, bueno, usted tiene que... O envía un mensaje de texto o envía un mail, lo que fuere. Usted tiene que hacer aislamiento obligatorio por 14 días o por el tiempo que indique, 3 días o lo que fuere. O sea, ¿dónde tiene que hacer el aislamiento esa persona? Hay 2 lugares, o en su propio hogar o en el hotel destinado por South Australia para las personas que necesiten aislamiento. ¿Qué pasa ahora si yo no cumplo con el aislamiento obligatorio? Acá se cumplen las normas. Si no se cumplen, se paga una multa. En el estado de Tasmania, quienes no cumplen con el aislamiento obligatorio deben pagar $8.400. En Nueva Gales del Sur, $11.000. En South Australia son $25.000 y en Australia Occidental $50.000. Yo les había explicado ya un poco cómo es el seguimiento de los casos y los linkeos que hace el Departamento de Salud y la policía, donde a uno lo llaman y les hacen una serie de preguntas de dónde estuvieron y con quienes estuvieron en contacto para detectar posibles casos de transmisión o posibles situaciones de riesgo en los que se exponga la persona o la población en general. Y lo que se implementó es utilizar el código QR con el celular. No, uno ingresa sus datos, todos sus datos, nombre, apellido, dónde vive, etcétera,
y cada persona que ingrese debe chequearse con el código QR. Debe ingresar y hacer el escáner del código QR, sea en un restaurante, esto está en restaurantes, en shoppings, en tiendas, a la venta, en todos lados que uno ingresa, incluso en festivales, en lo que fuere, uno ingresa y tiene que hacer el escáner del código QR porque inmediatamente está en la base de datos oficiales de qué personas estuvieron y a qué hora en tal lugar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto voy finalizando. Hay muchísima información que me hubiera gustado transmitirles, pero bueno, por cuestiones de tiempo no es posible. Les agradezco igualmente haber estado presentes. Gracias.